Hola, buen día, espero que estén bien. Pues primero que nada, saludar a toda la comunidad del CCH Naucalpan y agradecerles la invitación a las autoridades a participar con ustedes en esta jornada a distancia. Espero que estén muy bien. Y bueno, pues me presento, yo soy el doctor Pavel Ferrer, soy profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad, de la UNAM, y pues estoy hoy aquí para platicarles un poco acerca de algunas experiencias que he tenido en mi desarrollo profesional en relación, digamos, a una serie de eh, pues investigaciones, de acercamientos que he tenido en relación a un interés muy particular sobre cómo se producen las imágenes actualmente. Esta charla, aunque pareciera orientada a personas que les interesaría, por ejemplo, producir alguna imagen y estar en estas áreas pues de humanidades y creativas, en realidad pues no es así. Creo que esto más bien tiene que ver con la manera en cómo entendemos el mundo actualmente y cómo producimos imágenes cotidianamente cuando antes solo era para algunas personas factible por su profesión o por su área de conocimiento generar estas imágenes, pero ahora estas imágenes las generamos todo el tiempo. Todo el tiempo estamos haciendo o aproximándonos a esta forma distinta de relacionarnos y de compartir imágenes. Para ello quisiera hacer una introducción muy rápida que tiene que ver con un contexto de cómo ha evolucionado la forma en cómo vamos aprendiendo el mundo y cómo esto nos ha generado dos grandes grupos de aprendizaje, de conocimiento, y que estos dos grandes grupos, si bien no comparten características, sí están cohabitando todo el tiempo, y esto nos ha dado como consecuencia que si bien estos dos grupos no es que estén en pelea o en pugna, sí es cierto que de pronto se generan situaciones en las cuales no podemos entender por qué unos piensan así y otros piensan de otra forma. Y un poco la explicación que quiero dar es esta, ¿no? Estos dos grupos es uno el de los migrantes digitales y el otro el de los nativos digitales. Los migrantes digitales somos generaciones en las que probablemente están pues los profesores, los padres, los abuelos de los estudiantes, y que estos grupos, ¿no? De estas personas, aprendimos el mundo de una manera distinta a los nativos digitales. ¿En qué sentido aprendimos distinto? En el sentido de que una premisa, digamos, de conocimiento o de aprendizaje del mundo con la que crecimos era: el conocimiento te da poder. Y el conocimiento te da poder significaba que entre más acumularas tu conocimiento o entre más tú tuvieras cercana a la idea de, eh, pues sí, de saber, de entender cosas que los otros no, eso te daba un cierto poder sobre los demás. En cierta manera, esto tenía que ver, por ejemplo, como cuando alguien descubría algo o tenía una investigación y no quería mostrarla a los demás porque esto significaba que su investigación de alguna manera pudiera ser copiada, pudiera ser reproducida, o cuestiones que en algún momento nos llevaron incluso en el caso institucional a problemas de corrupción, como por ejemplo que muy pocos conocieran dónde iba a pasar, por ejemplo, una carretera o si iba a ser un puente, porque eso implicaba que estas personas pudieran saber cosas como eh, el tiempo donde en que se iba a construir ese espacio, el lugar específico donde iba a conectar tal comunidad con tal comunidad o estado con tal estado. Y entonces eso les daba el conocimiento de poder comprar algún terreno, de poder comprar este, algún edificio o poner algún negocio. Es decir, incluso invertir en hacer la misma carretera o el mismo puente y participar en una licitación, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, obviamente, esta idea de poder, pues también estaba relacionada con una cuestión económica, con obtener dinero
y obtener poder dentro de esta idea de saber cosas que los demás no sabían. Este paradigma fue evolucionando porque los nativos digitales, que se consideraría por muchos autores, aunque no hay un consenso, que la mayoría, digamos, plantea que inicia en el año 1994 y que los que nacieron del 94 hasta la actualidad se consideran nativos digitales. Estos nativos digitales, como su nombre lo dice, nacen o se desarrollan en un contexto en el cual el paradigma cambia y el paradigma se llama, o más bien el paradigma dicta que el compartir el conocimiento es lo que te da poder, ¿no? Y entonces, digamos, pues obviamente es muy diferente a el conocimiento te da poder, porque aquí estamos agregando una palabra muy importante que es compartir. Esta idea, digamos, evoluciona o se transforma porque se generaron en la se generaron en el ambiente del migrante digital una serie de cosas que nos rigen y que de alguna manera nos siguen pareciendo adecuadas para la actualidad. Por ejemplo, como el derecho de autor o la patente, o es decir, un montón de cosas que hay alrededor que tienen que ver con procesos legales, con procesos pues de tener un registro de lo que nosotros hacemos como propio, ¿no? Y este cuestionamiento pues se ha estado tensando desde hace mucho porque inicialmente, por los datos que yo tengo, inicia sobre todo en la música, ¿no? Donde todo el mundo quiere pues descargar, todo el mundo quiere compartir, todo el mundo quiere distribuir alguna canción, pues no sé, un álbum completo, ¿no? De una música, y entonces empieza la discusión de que si la plataforma debe de pagar, si el usuario debe de pagar a la plataforma, cómo le llega entonces el dinero a quien hizo esta música, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos procesos pues nos han cambiado completamente la manera en cómo percibimos el mundo, porque entonces cuestiona la idea de autoría. Y esta idea de autoría, esta idea de pertenencia, es contraria a la idea del migrante de compartir. O sea, yo lo que quiero es compartir y lo que hay en la red es para compartir. No es mío ni es tuyo, es decir, no es de nadie, ¿no? Cuando vemos esta estructura, podemos pensar que el compartir eh, pues se vuelve una cuestión de hábito del día a día, ¿no? Y entonces es cuando los migrantes digitales podríamos entender que el hecho de que un nativo digital tome su teléfono, le saque una fotografía a lo que va a comer o le saque una fotografía a donde está compartiendo con sus amigos o le saque una fotografía a la calle donde se ven los árboles de determinado color, etcétera, etcétera, es porque tiene esa necesidad de compartir el conocimiento. Es decir, quiere compartir todas estas cosas que va viendo y todas esas cosas que va construyendo. Eso se vuelve determinante en el momento en el que eh, entendemos por qué esta forma o esta estructura de pensamiento tiene que ver o impacta en esto que a veces nosotros decimos, ¿por qué quieren un view? ¿Por qué quieren un like? ¿Por qué quieren que reposten? ¿Por qué quieren, es decir, que muchas personas estén en contacto con eso que están expresando y que nosotros pensaríamos desde migrantes digitales, no, eso no es correcto, o eso es muy personal, o eso yo no lo haría, o por qué le están sacando una fotografía a ese plato de comida, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que ese paradigma cambió y que entonces, al cambiar la forma en cómo entendemos y aprendemos el mundo, entonces va a tener un impacto en la forma en cómo producimos cosas para ese mundo, ¿no? Y esta producción, pues ustedes también la pueden ver en plataformas como, por ejemplo, Uber o Airbnb, o sea, es decir, son otras formas de entender el mundo, se comparte la información, es decir, antes teníamos que buscar
en ciertos lugares o en una agencia, el hotel, y entonces el hotel nos daba una tarifa, etcétera. Pero tener ahora a mano una aplicación donde yo pueda ver, no sé, la tarifa es a lo mejor de más de 50 lugares al mismo tiempo, donde me las cataloga, donde además están calificándolas, donde además están poniéndome la diferencia entre servicios, pero también la diferencia entre costos. Entonces, eso tiene que ver con el paradigma de los nativos digitales, es decir, piensan el mundo de una forma muy distinta. Y esto me llevaría entonces a hablar ya de cómo se producen entonces las imágenes actualmente en estos dos hemisferios, que serían los migrantes y actualmente los nativos digitales. Para ello, entonces, pues les voy a hablar de una cosa que, como decía hace rato, no practicamos diariamente, que es el contacto con las imágenes, ¿no? Y el contacto con las imágenes lo hacemos a partir, digamos, también de los memes, ¿no? Y de cómo esta forma de producir imágenes se ha vuelto cotidiana en nuestros días y de hecho a veces vemos este tipo de imágenes y hay una frase que creo que hemos adoptado la mayoría, que decimos, ah, bueno, vi esto y ya me hizo el día, me parece que eh, tenía algo concentrado esa imagen con un texto que me hizo sentir una satisfacción, me hizo feliz por un momento y me mantiene con una actitud o con un ánimo distinto, simplemente por haber reído un rato al ver esta imagen. Bien, entonces ahora les voy a compartir una presentación, una serie de imágenes, donde pues lo que me interesa es que ustedes puedan irme siguiendo en términos de qué, en términos de la reflexión que quiero hacer con ustedes ahora. Eh, el meme es en sí mismo una manera de producir imágenes, ¿no? Pero la charla la titulé El meme, apropiación, plagio o arte, nuevas estrategias en la producción de imágenes. ¿Por qué me interesa esto? Bueno, la producción de imágenes regularmente en estos paradigmas tendría que ver con cómo entendemos la manera actual de crear y cómo esta idea de crear también ha evolucionado y ya no tiene que ver con una cuestión de autoría o con una cuestión de sentirme, digamos, como privilegiado porque tengo la capacidad que otros no tienen de trabajar con una imagen. El, Ulises Carrión fue un poeta veracruzano que vivió mucho tiempo en Europa y que desarrolló una serie de preceptos para hablar del libro y de cómo el libro era más bien una construcción, y tenía una frase muy interesante que decía que el escritor no hace libros, solo hace el texto. Pero también con ello hablaba de que cuando uno va a iniciar una idea creativa, regularmente el plagio es el punto de partida de esta actividad para crear en el arte. Y esto generó una serie obviamente de polémicas en su tiempo porque pues el plagio era considerado o es considerado en realidad no solo desde el asunto legal, sino desde el asunto pues profesional, ético, como una cuestión negativa en términos de que el plagio es un robo. Y, y de hecho, cuando estamos en la universidad, el plagio es de esas cosas que son, pues obviamente muy castigadas en términos de que no podemos tomar información sin citarla, sin decir quién fue. En términos de arte, lo que nos propone Ulises Carrión es que en realidad la información o las imágenes o lo que nosotros tomemos de donde sea ya viene de alguna parte. En realidad no estamos creando de la nada. En realidad en la actualidad siempre, y en este caso el meme, siempre está dado a partir de una estructura ya pues dada previamente, ya este tipo de estructuras ya
de alguna manera cohabitan en la red y lo que hacemos es una especie de postproducción, digamos un poco lo que hace el cine, ¿no? Que después de haber grabado las escenas y después de haber hecho todo el rodaje, lo que hace es que hay un proceso en el cual uno se sienta a hacer un trabajo de edición y un trabajo de recortar, pegar, ensamblar. Al final de cuentas, lo que hace la postproducción es cambiar el discurso de lo que nos estaban diciendo las tomas iniciales o las imágenes que digamos, de las que partimos. Bien, una de estas imágenes sería la Mona Lisa o la Gioconda pintada por Leonardo. Quise traer esta imagen porque varias de las encuestas que se hacen respecto al conocimiento de pinturas en el arte indican que esta es una de las imágenes más conocidas a nivel mundial. Bien, independientemente de que conozcamos quién la hizo, dónde está, en qué temporalidad se hizo, es una imagen que podemos reconocer la mayoría de las personas. Bien, los que no la conocían, pues en este momento la están conociendo y entonces aumentamos esa encuesta en términos de saber sobre esta imagen. Bien, esta sería la imagen original o lo que los migrantes digitales entenderíamos como el original, ¿no? Y entonces pensaríamos que esta imagen pues debería ser intocable, ¿no? Se debería ser una imagen pues que la hizo un gran artista, que es una obra maestra y que por lo tanto está alejada de la idea de que podamos intervenirla. Bien, esta idea de intervención o de apropiación es una idea que surge también en el arte y que la apropiación se refiere a justo lo contrario al plagio. Es decir, tomamos una imagen, esta imagen nosotros la manipulamos, la intervenimos, nos apropiamos de la esencia de esta imagen y al intervenirla generamos otra imagen secundaria que sería la imagen que, digamos, ese artista estaría planteando como su obra, ¿no? Pero es una pieza que entonces empieza a cuestionar esta idea otra vez de si es algo original o no, más allá de que citemos o que todo mundo sepa que la obra original es de Leonardo. Eh, el meme es un utilizado en Internet para descubrir una idea que se transmite a través de los medios, ¿no? Y todos estos medios son los que ya había mencionado hace rato, o sea, los blogs, las plataformas digitales, las redes sociales, ¿no? Y bueno, pues aquí lo podemos ver, o sea, es decir, hay una modificación a esa imagen y esta modificación lo que hace es darnos una lectura diferente a la que teníamos con la imagen anterior. Pero el meme o la palabra meme viene de la palabra griega mimema, que significa algo imitado, y se comporta como un virus en el sentido de que se pasa de persona en persona de forma rápida, transmitiendo la idea que representan y de ahí que se les refiera como transmisiones virales. Bien. Eh, Primero, cuando hablamos de algo imitado, estamos hablando de que si es imitado no es original y que entonces esta idea de originalidad en realidad no nos importa. Eh, Porque además esta imitación puede ser una imitación de la imitación y de la imitación, es decir, que no tiene fin. Es algo que se puede seguir deconstruyendo de manera periódica o de manera constante y que de alguna forma esas modificaciones que se van haciendo eh, van a ir dando discursos diferentes de esa imagen inicial. También es importante hablar en este caso que, por ejemplo, cuando pensamos en los imitadores, regularmente el imitador lo que hace es pues burlarse o hacer una sátira acerca de, por ejemplo, un personaje de poder político, un líder religioso, etcétera, de quien se burla y al burlarse de él genera en el contexto social una manera de referirse o de entender a ese personaje. Entonces,
el meme, al ser una imitación, lo que hizo también fue romper esta idea que teníamos los migrantes digitales de que las personas, digamos, de poder, las personas que concentraban el poder, eran personas intocables, igual que era intocable el cuadro de la Mona Lisa de, en este sentido como algo sagrado o algo que habría que respetar. Y el meme lo que hace es romper eso, es decir, todos somos susceptibles de aparecer en un meme. Y todos, de verdad, digo todos, porque cuando hablamos de esto, por ejemplo, seguramente los alumnos que cursan en la Facultad de Medicina tendrán una serie de memes que son propios a su profesión y que posiblemente nosotros no tengamos la manera de acceder a ellos porque no tenemos ese conocimiento para entenderlos, pero también me parece que otra de las cosas es que eh, a su vez, los de ingeniería tendrían también su circuito de ideas y los de arquitectura. En este caso, pues igual en el CCH, todos los CCHs tendrán sus planteamientos muy personales donde probablemente alumnos, profesores, autoridades salgamos en esos memes y entonces ese circuito genera una comunicación muy especial que vamos a conocer solamente las personas que estamos alrededor de este conocimiento. Y a partir de eso es como se podría comportar como un virus, porque entre más personas tengamos ese lenguaje, podríamos entenderlo. Y entre menos personas, entonces se volverán memes mucho más de comunidades muy específicas. Eh, esta intervención, como decía, hacia las imágenes, pues no es nueva. Aquí estamos viendo una imagen de Duchamp y un texto en la parte de abajo que al estar en la búsqueda de las imágenes me llamó mucho la atención y entonces también se los comparto. Y dice, Duchamp pinta sin respeto alguno sobre esta obra maestra intocable. Pinta un bigote, una perilla o una piocha, una barbita, y además le cambia el título, ¿no? Y además al leerlo en francés obtenemos una frase, pues digamos, despectiva, ¿no? Que además no sabemos a quién se la está dirigiendo y hace una segunda versión o tercera de la obra, con un poco como decía hace rato, ¿no? Donde hace la misma versión, digamos que quedaría igual a la Mona Lisa original, pero como ya hubo este antecedente, entonces en el nombre de la obra la pone sin bigote y entonces replica el mismo nombre de la pieza, solo que le agrega la palabra afeitada. Entonces, es decir, eh, estos procesos de apropiación, es decir, un artista como Duchamp, artista francés, toma la imagen de la Mona Lisa y le hace esta intervención de ponerle un bigote y a partir de eso se apropia de esa pieza y la interviene de tal manera que la vuelve una pieza que él expone como parte de su desarrollo artístico. Bien, entonces lo que seguimos cuestionando es esta idea de la propiedad. Y entonces cuando yo les marcaba otra vez la diferencia entre migrantes y nativos digitales, tiene que ver mucho con esto. O sea, el dejar de pensar que las cosas nos pertenecen sobre todo en la era digital. Bien, como en esta siguiente imagen, lo que van a ver es que hay una Barbie, por ejemplo, que está pues obviamente a la manera de la Mona Lisa, pero lo que se vuelve súper interesante es que esta Barbie con un bigote, no entenderíamos por qué tiene un bigote si no hubiéramos visto la imagen anterior que les mostré de Duchamp interviniendo la Mona Lisa con su bigote. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el meme tiene que ver con el conocimiento. Entre más conocimiento tengamos del contexto de las imágenes, de lo que le ponemos como texto o de la representación gráfica que hay, podríamos tener una idea mucho más clara de qué se trata cuando lo vemos. La imagen que está a un lado de la Barbie es una imagen de Botero, que podríamos pensar que, ay, mira, qué chistoso, alguien hizo la Mona Lisa gorda como si fuera un meme, pero curiosamente este no sería un meme porque esta es una pieza de Botero
porque es la forma en cómo pintaba Botero todo lo que hacía, fuera fruta, fueran animales, fueran personas conocidas o personas, digamos, comunes que estaban en su pintura, tenían esta característica de, pues de ser pintados de esta manera. Y al ser pintados de esta manera, podríamos pensar que es un meme si no conocemos cómo pintaba Botero, y en realidad, por eso insisto que esto tendría que ver con el conocimiento. También tiene que ver con la temporalidad. Nosotros podemos marcar ciertas temporalidades a partir de estas imágenes. Por ejemplo, en la parte de abajo está la Mona Lisa en Nueva York y podemos ver perfectamente en el fondo la ciudad. Podemos ver que tiene una argolla en la nariz y podemos ver también que tiene una gorra, ¿no? Entonces, es decir, esto nos ayuda, o sea, es decir, traer objetos del presente nos ayuda a contextualizar en tiempo a una imagen del pasado. También podríamos hablar de la variación. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo Lego hace dos interpretaciones de la Mona Lisa, ¿no? Una con las figuras que ellos utilizan en sus juegos y la otra simplemente con los bloques, ¿no? Y aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo entonces esa interpretación también toca o trastoca otro tipo de formas de cómo acercarnos a la imagen. También se ha utilizado, como pueden ver aquí en caricaturas. Igualmente, si nosotros no conocemos estas caricaturas, no entendemos de qué va la idea, y también al revés, si no conocemos el cuadro de la Mona Lisa, probablemente no entendamos por qué están puestas de esta manera estos personajes, ¿no? Eh, Tenemos personajes, por ejemplo, también de películas con variaciones muy específicas, y esto también tiene una trascendencia en el tiempo porque depende de la época en la que nosotros nacimos o el acercamiento que tenemos a la visualidad. En estas películas podríamos entender estas imágenes y saber si es un Rambo, un Tomb Raider, o sea, de dónde vienen estas imágenes, y si no sería mucho más difícil tener un acercamiento ante ellas, ¿no? En este caso, pues es igual, muy similar. Por ejemplo, aquí hay pues sí, dos series muy, digamos, conocidas a nivel mundial, y estas dos series de alguna manera tienen una distancia en el tiempo en el que fueron creadas, y finalmente, al ser tan virales, al ser tan conocidas, están de alguna manera marcándonos dos épocas, independientemente de que en su vestimenta, de que en su actitud pudieran parecer que son, digamos, como mucho más cercanas, pero nosotros al conocer pues el proceso digamos, del contexto de estas imágenes, sabemos en qué tiempo se hicieron y la relación o la distancia que hay entre ellas. Aquí podemos ver, por ejemplo, personajes como actores, cantantes o personajes icónicos igual de las películas y cómo van variando esta idea. Pero insisto, si nosotros no conocemos el contexto, el que no conozcamos alguna de estas personajes nos hará mucho más difícil tener un acercamiento a que nos parezca divertido o que tenga sentido para nosotros. La otra también es que nos ayuda el meme a marcar cierta temporalidad, es decir, nos marca momentos que estamos pasando de manera eh, histórica y que marcan de alguna manera ciertas generaciones en términos de la moda, en términos de prácticas sociales, en términos de cosas que nos parecen ridículas o chistosas o que fueron icónicas, una canción, una coreografía, una imagen, una forma de vestir, incluso un dispositivo, ¿no? Como lo podemos ver en esta imagen. Tienen que ver un montón las caras, los gestos, la aparición de otras aplicaciones que empezaron a generar este tipo de fotografías como la de 2016, o por ejemplo la aparición de Fortnite en el 18, los AirPods en el 19, es decir,
se van marcando ciertas cosas que de alguna manera nos dan una lectura y que esta lectura, insisto, nos podría parecer graciosa dependiendo del acercamiento o del conocimiento que tengamos a estas, ¿no? Aquí esta imagen, por ejemplo, es una variación de la anterior, pero vuelve muchísimo más local porque de pronto serían referencias que a lo mejor tenemos más en ciertas regiones del mundo o en ciertos países y que en otras se desvanece y que a lo mejor no habría una comprensión de qué se está hablando y no se entendería la imagen, ¿no? Bueno, pues actualmente con la situación en la que estamos, ustedes podrían darse cuenta que esto se sigue generando y aquí otra vez aparece la Mona Lisa con una serie de artefactos, digamos, como completamente actuales, donde pues vemos estas, pues lo que es, lo que nos está sucediendo ahorita, ¿no? En este año y cómo están abordando las imágenes a partir de este contexto, ¿no? Como pueden ver también, no hay una referida en términos técnicos en la cual se piense que pues probablemente Leonardo cuando hizo la Mona Lisa estaba preocupado por la composición, por la técnica, por la cuestión de la iluminación, los contrastes de color, etcétera. Pero en el meme, aunque hay algunos muy cuidados, como el que podemos ver de los guantes de látex y el cubrebocas o el de papel de baño, que son de verdad muy cuidados y que tienen una eh, sutileza, en realidad lo que nos interesa es el mensaje más que la técnica. Aquí podríamos verlo cómo se vuelve de pronto muy burdo en el del cubrebocas, ¿no? Parece como si estuviera mal hecho, pero al final de cuentas en el meme lo que importa es el mensaje, es decir, deja de importarnos cómo se hace, sino lo que queremos saber es qué transmite, qué dice. Eso es mucho más relevante y eso también nos separa de la forma en cómo se hacían las imágenes antes, donde estábamos pensando siempre en la técnica y en cómo se debería de construir. Ahora es más importante el mensaje porque recuerden que el mensaje es lo que se comparte. Entonces, es decir, los nativos digitales lo que quieren compartir son esos mensajes, no necesariamente cómo se hace, aunque también podría ser una posibilidad. La segunda es que, aunque varias de estas imágenes, como lo pueden ver, tenga una cierta referencia de dónde se tomó o de quién la hizo, en realidad no es relevante porque al final de cuentas eh, estas imágenes están circulando y uno las toma como tal y en este caso ustedes la están viendo en esta presentación, pero seguramente muchas de estas ya las vieron en Facebook, las vieron en Instagram, ya las tienen en su WhatsApp, ¿no? Y esto me llevaría a otro punto más que sería pues la forma en cómo ahora estamos creando estas imágenes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos toda esta diversidad, como pueden ver ahí, nos marca épocas que podemos entender por la forma en cómo están vestidas las personas. Podríamos saber, por ejemplo, si esa Mujer Maravilla es la de 60, 70 o si es la de esta época. No obviamente por el rostro, porque el rostro es la Mona Lisa, sino en realidad por la forma del traje, por la postura corporal. Y entonces nosotros sabemos de qué época es. Lo mismo pasa con la Tomb Raider. Podríamos hacer la diferencia entre la última película y la anterior simplemente sabiendo qué vestimenta corresponde a qué momento o a qué época. En las figuras de abajo pasa lo mismo, es decir, si no conocemos a Michael Jackson o si no tenemos conocimiento sobre los Simpson, pues difícilmente podríamos tener una idea, digamos, como clara de dónde está esta idea de transformación o de meme y por ahí hay referencias que podrían ser mucho más complejas para unos y mucho más entendibles para otros. Pero lo que sí pasa es que esta producción de imágenes, como pueden ver, se vuelve cotidiana, es decir, ya no estamos hablando de un autor, de un artista, estamos hablando de la posibilidad que nos dan las herramientas digitales, las aplicaciones móviles para hacer nuestras propias imágenes. Un ejemplo de esto sería pues obviamente los stickers, es decir, ahora nosotros podemos hacer esos cortes de estas imágenes y compartirlas desde nuestro teléfono sin ningún problema.
También el contexto en el que se mueven pues las personas públicas, como pueden ver a Jay-Z aquí o a Beyoncé, ¿no? Yendo a ver a la Mona Lisa, y finalmente cómo hay tres variaciones en esta imagen de cómo las personas van haciendo estos recortes, y entonces ahí es donde también afirmo por última vez que la cuestión técnica no es importante. Si se dan cuenta, el recorte no se vuelve fundamental, sino lo que se vuelve fundamental es cómo se utiliza y sobre todo el mensaje que nos quiere mostrar. También nos podría dar señales de la actualidad y de cómo socialmente vamos evolucionando. En este caso, por ejemplo, cómo podemos pensar socialmente la evolución de las mujeres y la forma en cómo el tratamiento de esas pinturas, de esa Mona Lisa que les mostré al principio de la presentación, varía también con una serie de actitudes y de transformaciones sociales que obviamente son muy benéficas y que abonan un montón a la cultura y al cambio de paradigmas y de pensamientos, y abonan obviamente a entender la sociedad de una manera distinta y el respeto por esa diversidad. Independientemente de que la última imagen es obviamente parecida o muy parecida a la Mona Lisa original, la actitud que tiene de alguna manera nos está diciendo otra cosa que tiene que ver con justo esa actualidad, ¿no? Aquí podemos ver otros ejemplos y además hay dos ejemplos ahí, uno de pintura hiperrealista y otro que sería el primero, y el último que es completamente una maquetación a 3D, ¿no? Es decir, que ya ni siquiera tenemos que tomar la imagen de la Mona Lisa como tal, ¿no? Sino que de alguna manera, este, incluso podemos rehacerla o modelarla, y ya simplemente por la gama de color, por la repetición, incluso toda esta repetición que yo he estado dándoles durante todo este tiempo, lo que hace es que entendamos que estamos hablando de la Mona Lisa, ¿no? Obviamente otras pinturas icónicas o artistas, como podemos ver ahí a Van Gogh, a la Venus o a la joven con el arete de perla, han sido utilizadas actualmente ya no solamente por, digamos, este lenguaje común y de meme, sino también, digamos, por la industria en términos de publicidad. Se dieron cuenta, ¿no? Que estas imágenes nos ayudan a, digamos, tener una relación con el cliente o con quien vamos a dirigir nuestra producción que la hace empática. ¿Por qué? Pues porque son imágenes que igual no son referentes por separado, pero juntas nos hacen muchísimo más sentido. Y entonces aquí ver cómo, aunque las marcas no produzcan necesariamente estas imágenes, cuando las produce un usuario y el usuario las compara o las comparte con la marca, las hace parte de esa retroalimentación. Y entonces, es decir, también cambió la manera en cómo se distribuyen, quién distribuye y cómo se consumen estas imágenes. Por último, esta imagen que pareciera ser ya sacada completamente del contexto, seguimos entendiendo que es la Mona Lisa, pero aparte hay otra obra que se llama El Beso, que podemos ver en el atuendo que tiene y que de alguna manera, insisto, va haciendo circular esta idea de comunicación y cambiándonos todo el tiempo la manera en cómo entendemos esta comunicación. Bien, para ir cerrando, tenemos esta imagen de esta niña que aparentemente puede funcionar sin texto, pero que cuando nosotros le ponemos un texto, automáticamente nos cambia la dirección, ¿no? Y nos pone en un contexto, digamos, que nos da la posibilidad de generar un montón de imágenes y que estas imágenes se convierten en un diálogo. Es decir, que el meme también se volvió un lenguaje. ¿En qué sentido es un lenguaje? En el sentido en el que también podemos simplemente con memes estar dialogando, ¿no? Aquí hay una pregunta y a este meme seguro hay una respuesta y otra y otra. ¿Dónde lo podemos ver? Podría regresarme otra vez
a WhatsApp y que ustedes piensen en su WhatsApp como a partir de emojis, a partir de stickers, hay una comunicación constante y a veces ni siquiera es necesario escribir porque estas imágenes ya generan un circuito de lenguaje que les permite una comunicación específica y como pueden ver aquí, entonces esa comunicación pues se abre completamente y entonces todos estos personajes o todas estas imágenes que hemos estado pues viendo continuamente de manera digital, empiezan, digamos, como a dialogar entre ellas o a tener similitudes, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso del expresidente, donde ustedes pueden ver que hay una serie de intervenciones a la imagen original, pero volvemos a ver, por ejemplo, en la parte de abajo a la niñita, ¿no? Donde como con esa intervención tan sencilla hay un cuestionamiento, como decía yo, a estas figuras que antes pues parecía que eran intocables o que no se veía bien que se cuestionara, ¿no? Aquí también podemos ver otra serie, por ejemplo, de lo que pasó en el Mundial con México y con Holanda. Pero bueno, regresaría a ese punto. Los que no les guste el deporte probablemente, o el fútbol, probablemente entenderán menos de dónde vienen estas imágenes, pero quienes incluso estuvieron viendo ese partido podrán entender que es un jugador que finge una falta y se tira, ¿no? Y entonces, al final de cuentas, pues esto fue contraproducente para que México pudiera avanzar en ese torneo. Y entonces viene toda esta serie de memes en relación a este personaje. Otro, pues que fue muy común, fue lo de la Casa Blanca, este asunto eh, con la ex esposa del expresidente y donde de alguna manera surgieron una serie de memes alrededor de esto que también tenían un mensaje político, como podemos ver en la parte de abajo, ponen a tres actrices que ganaron el Oscar y que aún así sus casas, el costo no asciende al costo de la casa de Angélica Rivera, que solo ganó un premio TV novelas, ¿no? Y entonces se le pone un cintillo aparte donde buscan desde una cuestión política una crítica al gobierno. Bien, y por último está la rana, que de alguna manera aquí lo que quiero mostrar es cómo la rana lo que hace es generar una cadena de historias y esta cadena de historias lo va llevando, digamos, de una noticia o de un acontecimiento a otro y que siempre el meme incluso se replica a sí mismo, ¿no? Entonces aquí está pensando, por ejemplo, comprarse una casa, ¿no? Dice, pero yo soy, dice, y luego me acuerdo que soy rana y no gaviota y se me pasa. Y entonces de ahí pasa a otro meme que tiene que ver con la activación del 911 y cómo se burlaban, digamos, de la policía. Después regresa el presidente, ¿no? Otra vez vuelve a ser la veces quisiera, ¿no? Posterior a eso, regresamos al muy conocido de Batman que abofetea a Robin o a muchos personajes, ¿no? Y después la rana contesta con su mismo meme, a veces quisiera seguir diciendo cosas, pero luego recuerdo que el chingadazo que me dio Batman y se me quita, ¿no? Entonces, es una cosa que se va contestando todo el tiempo. Ahora, estas imágenes de alguna manera se van haciendo cotidianas, pero se van volviendo una especie como de cadena que tenemos que seguir para entender completamente el contexto. Y entonces, pues esto tendría que ver con cómo nosotros debemos aprender que esta forma de comunicación no necesariamente es ofensiva, pero que si seguimos pensando de esta forma, digamos, como que las cosas solo van en una dirección o deben ser de una sola forma o se deben construir de manera tradicional y de manera ortodoxa, nos va a costar mucho trabajo entender la realidad y el momento en el que se desarrolla ahora la construcción de las imágenes. Nos vamos a sentir justamente ofendidos, nos vamos a sentir como que nos están robando, nos están plagiando nuestras ideas, cuando lo interesante o lo importante de este momento es como liberar
digamos, de toda esa carga y tener la oportunidad de compartir lo que se produce y todo lo que hacemos, ¿no? Creo que se vuelve fundamental pensar que este paradigma hace que nuestros alumnos tengan otra forma de pensar, que conciban la construcción de las imágenes y de las cosas desde otra perspectiva, que dejemos de pensar que es banal o que no es superficial la manera en cómo se comunican actualmente. Creo que más bien es otro lenguaje y sobre todo que entendamos que para poder manejar de mejor forma esta comunicación socialmente, en la casa, en las aulas, tiene que ver con la manera en cómo nos acercamos a aprender el mundo, más que con las plataformas en sí, sino más bien cómo aprendemos el mundo y cómo a partir de eso podemos tener muchas posibilidades para trabajar y para crear desde otro paradigma de conocimiento. Bien, pues muchísimas gracias. Esto fue todo. Eh, Agradezco nuevamente la invitación y pues me gustaría también que si tienen alguna duda o que si hay alguna cuestión, pues me la hagan llegar por los medios digitales donde se va a publicar este video. Yo con gusto me pongo en contacto con ustedes y les voy contestando sus dudas. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.